A continuación, Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, formativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Luis Daniel Álvarez Vanegas, PNI 30590. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general del emisor está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien habla para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos nuestro programa, nuestra vuelta al mundo de esta semana haciendo publicidad. Y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores es ese conglomerado profesional que de forma meticulosa, con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases, los forma. Usted puede hacer cursos de forma presencial, bimodal, a distancia, los que se hacen a distancia, puede hacerlos en tiempo real, a su propio ritmo, pero siempre con esas características. Profesores que conocen la materia que le imparten. El perfil curricular adecuado a sus necesidades para que usted le saque provecho y el aval del CEP de Fases que dará al final. Cuando demos el certificado no solo se llevará unas herramientas fundamentales, sino que además de eso, su certificado tendrá el logo de la UCB a través del CEP de Fases. Si quieren más información, visiten nuestra página web www.policreativaconsultores.com o síganos a través de nuestras redes sociales, el X, el Instagram, el TikTok, el Twitter, ahí está. Policreativa Consultores, @Policreativa piso Consultores, Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la formación, ejercicios y herramientas que necesitan ser adecuadamente construidas y comunicadas. Policreativa Consultores. Además aprovecho de invitarlos que se sumen a dos iniciativas o dos plataformas, dos propuestas que además tienen el mismo nombre, así que es muy fácil hacer la tarea. Mi canal YouTube, @Luis Daniel Álvarez V Radio. Ahí están los programas, está mi ejercicio en la radio. Y además en la cuenta Telegram, ahí también van a recibir el programa @Luis Daniel Álvarez V Radio. Bueno, más formas, maneras, insumos, vías para estar comunicados. Y empezamos entonces nuestra vuelta al mundo semanal. Aquí hay un mensaje de la señora Yolanda que dice: buen día para todos. Esperemos tengamos hoy un vuelo noticioso sin muchos contratiempos en Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda y agradecidos además por su mensaje. Bueno, podemos empezar sin mucha turbulencia, más bien con mucho silencio, porque este actor, esta persona, este individuo del que vamos a hablar en el primer tema de la mañana de hoy, tiene mucho que ver con que se genere turbulencia, en los vuelos se pongan movidos, que es Donald Trump. Donald Trump es un personaje del que se habla mucho. Uno se da cuenta de que constantemente Trump está en la palestra dando de qué hablar, generando opinión y normalmente teniendo una visión negativa en gran parte de la comunidad internacional, pero consiguiendo Trump lo que quiere, que hablen de él, que lo mencionen, que lo miren y que esté siempre en la palestra. Sin embargo, ¿por qué hacíamos la introducción de que no se generaba mucho ruido? Resulta que se corrió el rumor de que Donald Trump había fallecido. Y es que se unen una serie de características que ayudan a esa versión. La primera, hace algún tiempo Trump apareció con unas manos moradas, con una congestión a nivel de manos, y unas cámaras captaron el momento en que le costaba incluso cierto movimiento. Posteriormente apareció una lesión en una de las piernas o en las piernas y luego no habló más Trump. Un Trump, insistimos, que habla de todo. El otro día, por ejemplo, se puso a criticar en las redes sociales que no permitan que Roger Clemens, el gran lanzador que está acusado de uso de sustancias
irregulares no esté en el Salón de la Fama. Y se puso incluso a hablar de Pete Rose, después habló del matrimonio de Taylor Swift, después comentó sobre un jefe de Estado. O sea, Trump pareciera que más que presidente de los Estados Unidos, dirige un programa. Podríamos buscarle aquí en Radio Sintonía una revista matutina a Donald Trump, para que todos los días nos hable de algo, con esos programas que hablan de todo. Entonces, un Trump que está constantemente en esa, después no habló más. Entonces empezó a generarse, ¿será que la lesión en las manos generaba ruido? Empezaron a salir supuestas declaraciones, una presencia inusual de J.D. Vance, el vicepresidente también en la palestra, un Marco Rubio que iba de un lado a otro. Entonces alguien empezó a señalar que era que en realidad Trump estaba o incapacitado o había fallecido. Eso además empezó a cobrar vigencia porque no había un parte oficial. Sin embargo, bueno, salió una foto por allí, un Trump que jugaba golf con una familiar, después dijeron que esa foto no era reciente, que Trump la había usado en otras oportunidades. O sea, todo eso jugando a una desinformación bastante dañina. Sin embargo, apareció Trump, dio una rueda de prensa, incluso ha cambiado la modalidad del periodismo en Estados Unidos. Nosotros siempre hemos dicho que en Estados Unidos el periodismo es un poder, el periodismo independiente. Bueno, es que para que sea periodismo tiene que ser independiente, si no es militancia o actitud panfletaria, y en Estados Unidos no era así, a tal punto que Woodward y Bernstein, las grandes voces del periodismo estadounidense, a través de un informante que era Garganta Profunda, descubrieron lo que hacía Nixon con la convención del Partido Demócrata, y eso le costó a Nixon la presidencia, el famoso caso Watergate. Entonces ese es el poder de la prensa en los Estados Unidos, puede poner y quitar presidentes. Sin embargo, a lo mejor entendiendo la historia o sabiendo el poder que tienen los medios, Donald Trump cambió el manejo comunicacional de su gestión y empezó entonces a controlar el acceso de los periodistas a la Casa Blanca, convirtiendo eso más bien en un club de amigos donde lo que van es a conversar, donde Trump echa chistes, hace comentarios, se burla de la gente, donde algunos de los que asisten allí, yo no sé si serán periodistas o serán propagandistas, incluso alzan la voz para decir ¡viva Trump! Y hasta el 2028, y Trump le dice me gusta lo que está diciendo. Entonces, en una de esos encuentros, Trump llegó a manifestar que no, que él estaba muy bien de salud, y un periodista le preguntó sobre los rumores de su muerte, y Trump dijo, me estoy enterando que habían dicho que había fallecido, y la Casa Blanca aclaró u oscureció, como ustedes lo quieran ver, como nuestros pasajeros de esta vuelta al mundo semanal quieran verlo, que las manos moradas era porque Trump le daba la mano a la gente, entonces lo apretaban mucho y eso le ocasionaba que las manos se le pusieran moradas. Y las piernas, que es una lesión vascular sencilla, que no tiene ningún tipo de trasfondo y que no hay ningún daño al respecto. Esta posición de un Trump ahora, otra vez saludable o al menos expuesto al escenario público, se confirmó cuando recibió al presidente Narocki, al presidente polaco, que visitó la Casa Blanca. Allí se encontraron, hubo incluso un despliegue de aviones para rendir homenaje al invitado. Trump dijo que quería mucho a Polonia, que ese presidente le gustaba y que además a la gente también cada vez que lo conocían, dando a entender que no lo conocen. Lo que pasa es que el señor Narocki ya sabemos por qué le gusta a Trump. Primero, es un hombre que no viene formalmente de la política, era boxeador, un hombre bastante fuerte en sus posturas y es un adversario duro del primer ministro Donald Tusk. Entonces ahí hay un quiebre y ocurre exactamente lo mismo, lo que le gusta a Trump, dividir, crear ruido. Entonces debe ser por eso que al presidente estadounidense le gusta la actitud y la postura que tiene el presidente polaco. Pero para cerrar este tema, ya sabemos que Trump está vivo, al menos apareció por allí. El detalle es cómo la lengua termina siendo el castigo del cuerpo del hombre. ¿Qué ocurrió? Tanto que Trump se empeñó en decir que la Casa Blanca en la gestión anterior mentía, que el presidente Biden era incapaz, estaba inhabilitado, no tenía capacidad de hacer las cosas y el entramado, el sistema estadounidense escondía las verdaderas y precarias condiciones de salud de Biden para seguir controlando el poder. Bueno, eso fue lo que vimos en estos días, no había información, no se sabía, algo
debía tener el presidente estadounidense para no salir, porque repetimos, a Trump le gusta hablar de lo que sea, y que hablen bien o que hablen mal de él, pero que hablen, siempre estar en la agenda informativa, y en este caso se ausentó, es decir, que algo puede estar pasando, y debe estar muy preocupado el entramado, yo iba a decirles del Partido Republicano, pero no, el trumpismo, porque en realidad el Partido Republicano no existe, como tampoco existe el Partido Demócrata. Ustedes dirán, no, pero ¿cómo que no existen? Si tienen senadores, tienen representantes, tienen gobernadores, no. Hay unas personas que militan en esos movimientos, pero los grandes partidos, el Partido Demócrata es un partido desmoronado después de la debacle de haber salido del poder y de lo que ocurrió con Biden, que pecó de soberbio intentando mantenerse. Y el Partido Republicano no existe tampoco, es un movimiento que no para a Trump. Incluso Trump hizo campaña para esta elección que ganó sin expresidentes, sin figuras fuertes dentro del Partido Republicano que lo respaldaron. O sea, ahí no estaba, por ejemplo, George Bush hijo, y sin embargo Trump fue adelante. Algunos llegaron a mencionar Trump se va del Partido Republicano y creará su fuerza, y no, resulta que se quedó en el partido y de los demás terminaron aislándose. Aquí nos dice Adelso, el detalle que faltaba, a veces no sabemos lo que pasa realmente. Y esa opacidad, Adelso, esa franja oscura, es lo que termina llenando un vacío que comunicacionalmente alguien va a llenar. Así que bueno, ese fue nuestro primer tema de la mañana de hoy. Yo diría que la noticia es que Donald Trump está vivo. Quienes se incorporan ahorita a esta vuelta al mundo semanal dirán, ¿cómo que Donald Trump está vivo? Sí, porque hubo rumores de que había fallecido, pero no. Por ahí está, y otra vez generando matrices de opinión. Aquí sabe eso nuevamente lo que sucede, Luis Daniel, es que al final nadie sabe exactamente por qué los giros y tentáculos se manejan de manera diferente. Bueno, por eso hace falta de eso el control ciudadano, el control del periodismo, para tratar de entender qué es lo que acontece, qué es lo que pasa, qué ocurre en realidad y cómo se mueven esos tentáculos. Bueno, ya que hablábamos de Estados Unidos, luego podemos escuchar Massachusetts. Massachusetts es un estado, una zona emblemática, tierra de libertad y tierra que ha dado presidente. Entonces, en este caso, los Bee Gees con Massachusetts, y regresamos porque vamos a cruzar la frontera, no como hacen muchos que van desde México a los Estados Unidos, o hacían, dadas las políticas de Trump, sino que lo haremos al revés, nos vamos de Estados Unidos a México, porque hablaremos de otra persona que crea ruido, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí Ramón nos dice, está vivo, lo que pasa es que estaba de parranda, como dice el dicho. Bueno, con un Trump que no estaba muerto, sino de parranda, como dice Ramón. Escuchamos a los Bee Gees con Massachusetts y ya venimos aquí, a Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. Estás en sintonía de Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Massachusetts, una canción de los Bee Gees. Los Bee Gees, además, un grupo que tiene el récord, el mérito y además la constancia para haber colocado canciones en el primer lugar durante varias décadas. Bueno, siempre grato escuchar a los Bee Gees. Bueno, continuamos. Yo no estoy hoy en los estudios de Radio Sintonía 1420 AM en Caracas, estoy todavía en Bogotá. Siempre me gusta esa frase, me parece más emblemática y bonita. Esa frase que sirvió de lema a la ciudad durante algún tiempo. Bogotá es una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas. Bueno, aquí estamos entonces con bastante lluvia y bastante frío, pero en esta vuelta al mundo semanal que siempre reconforta y da calor, y además gusta mucho cuando ustedes participan, están activos a través del chat de la emisora. Aquí nos llega, por ejemplo, un mensaje del señor Antonio Domínguez, nos dice, es preocupante que el jefe de gobierno de un país tan poderoso se enferme, y más aún si no hay claridad y transparencia al respecto. Pero ese mensaje del señor Antonio Domínguez sirve para retomar brevemente el tema estadounidense, y es que hay algo más. El detalle es, y ya se empiezan a hacer esta pregunta algunos analistas, paréntesis, detalle de que sí puede estar ocurriendo algo, que es si el vicepresidente Vance está lo suficientemente capacitado para conducir al país. Esa es una de las preguntas que queda allí, o lo colocaron por colocarlo. En realidad hay un gran desprecio de Trump hacia el resto, es él.
El Estado soy yo, podría uno citar esa frase. Él es la persona que mueve todo y los demás son simples, va a sonar fea la expresión, pero no es peyorativa, sino analítica, son simples peones de un ajedrez donde Trump es el que decide todo. Trump tiene que nombrar subalternos o empleados como los trata porque se lo exige el sistema, pero si él podría, él sería presidente, secretario de Estado, ministro de Hacienda, ministro de Seguridad, ministro de Finanzas, vicepresidente, todos esos cargos los ejercería él. Y uno nota que a veces Marco Rubio va por un lado, que es el secretario de Estado, y Trump por otro lado hace alguna otra cosa, porque al final él maneja eso como no como una empresa seria, sino como una quincalla, como una pulpería de pueblo, ya que estamos con los refranes, siguiendo aquí el ejemplo de Ramón, que hace rato nos puso un refrán. Entonces eso ocurre. Por lo tanto, no solo no hay claridad, ni se informa al respecto, sino que uno empieza a ver si las personas que acompañan a Donald Trump tienen la capacidad de actuar sin él, si pueden pensar sin él, si pueden generar algún tipo de opinión sin que Trump esté por detrás regañándolos o humillándolos. Más de uno se hubiese parado y se va de estas reuniones donde Trump cuenta chistes y menosprecia la actitud de los demás. Pero aquí hay que verlo. Fíjense, por ejemplo, que el vicepresidente en lo que fue el primer mandato de Trump fue el señor Mike Pence. Y Mike Pence, un hombre que pensó y que se hizo lo que decía la Constitución y el respeto. Él fue cuando Biden asumió el cargo y Trump lo execró, incluso lo saludó en las exequias del presidente Carter, pero de hecho le había quitado hasta el habla. Y cuando uno puede decir, Mike Pence es un hombre serio y es un hombre de Estado, bueno, Pence ni siquiera pudo concretar su aspiración presidencial porque no tuvo ningún tipo de respaldo. Bueno, esta es la trituradora Trump, con todas sus cosas, que por demás allí dicen, hay ciertos sondeos que hablan de que no le está yendo nada bien a nivel de popularidad, pero no hay tampoco un referente en el Partido Demócrata, por eso les dije que no hay partidos en los Estados Unidos que pueda hacerle frente a su propuesta. Hay algunas voces aisladas que surgen por allí. Bueno, nos vamos a México, porque en México la presidenta Claudia Sheinbaum también está dando de qué hablar. Y es que la primera mandataria mexicana se reunió con un emisario de Pedro Castillo. Pedro Castillo es aquel líder peruano, uno se cuida mucho si lo llama presidente o expresidente, pero ahorita él dice que sigue siendo el presidente de Perú, que está retenido irregularmente. La parte del Congreso peruano y de la sociedad peruana dicen que es el expresidente, porque en realidad Pedro Castillo salió del poder de una forma bastante absurda, torpe y vergonzosa. Él gobernaba Perú, un gobierno desordenado, con cantidad de elementos contradictorios, un hombre que uno también se cuestionaba en torno a la capacidad que tenía para llevar la política peruana, y resulta que en una de las acciones decidió cerrar el Congreso, pero el Congreso le respondió destituyéndolo. Era ver quién se había destituido primero. Entonces Castillo, viendo que había fracasado, trató de tomar rumbo a la embajada mexicana. Un poco también lo que había ocurrido con Evo Morales, el tema, la misma situación de Glass, de Jorge Glass, todo eso tratando hasta cierto punto de hacerlo también Castillo, pero fue interceptado y no lo dejaron llegar y no le otorgaron el asilo y la protección. Entonces Castillo terminó detenido y aprovecha la poca exposición mediática que tiene, por ejemplo los juicios que le siguen por el supuesto golpe de Estado, para hablar y arengar. El otro día dijo que él llamaba a la guerra, pero a la guerra contra la corrupción, y que él convocaba a Petro y llamaba al presidente de Bolivia, de Brasil, de Chile, a que se unieran en esa cruzada. Bueno, de una manera también altanera, la jueza lo mandó a que guardara silencio porque se le había terminado el tiempo. Y ahí volvió que él era el presidente. Pero el hecho es que hay una campaña internacional que aboga por los derechos de Pedro Castillo, del maestro Castillo, como se hace llamar. Y un representante judicial de Castillo viajó a México y se entrevistó con la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum dio unas declaraciones al final de la reunión diciendo que ella exhortaba a la Organización de las Naciones Unidas a que se pronunciara sobre el caso de Castillo, que lo que le estaban haciendo a Castillo
era violatorio de los derechos humanos, era un desprecio hacia la democracia y era un grave precedente de la actitud que pueden tomar algunos contra el sistema y contra la dignidad política. Hubo evidentemente respuestas peruanas que México no, Perú en este caso, bueno, México también, pero Perú en este caso parece un carrito chocón. Seguimos con los refranes, esos carros de los parques temáticos de los grandes lugares de entretenimiento, que son unos carros que están adaptados para que usted choque con el otro pasajero y bueno, hay allí un juego y la gente va en el carro tratando de huir para que el otro no lo choque, pero los peruanos están permanentemente contestando. Deberían más bien crear una estructura para responderle a todo el mundo, porque le responden a Colombia, pelean con otros países de la región y en este caso la discusión con México. Ya dijeron que la presidenta no tiene idea de lo que está hablando, que Castillo no es un perseguido político, es una persona que enfrenta un juicio por haber intentado dar un golpe de Estado. Y adicionalmente a las declaraciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se une también la propuesta de un parlamentario, un miembro de una de las bancadas del Congreso peruano, que pide declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum porque alegan que se inmiscuye en asuntos internos y además es una persona que no le presta atención a los graves problemas que hay en México. Detalle con esta declaración, que se inmiscuye en asuntos internos, bueno, es un tema que podría discutirse y podría analizarse, pero cuando usted dice en el argumento que ella no resuelve los grandes problemas que hay en México, usted está haciendo de lo que está acusando a la presidenta Sheinbaum. Usted también se está inmiscuyendo en asuntos políticos mexicanos. Entonces, es ese clima raro, turbulento, complicado, que aparece en medio de todo esto y que deja una sensación de que las cosas no marchan bien. Lamentablemente, esto más allá de una posición de la presidenta mexicana dando de qué hablar y el gobierno peruano esperando que alguien reaccione para contestarle y estar también, a lo mejor arañando algo de popularidad, porque el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno que de seguir como va tendría una popularidad negativa. Bueno, dicen que el punto de vista favorable está en apenas un 3%. Quiere decir, bueno, ¿será que la entrevista se le hicieron a la presidenta, al que supuestamente le llevó unos relojes lujosos y a los ministros? Porque nadie más quiere a esa señora, y la señora se ha mantenido en el poder porque no se ponen de acuerdo en el Congreso quién sería el que tenga que asumir, porque también ha sido un gobierno totalmente desafortunado en temas de derechos humanos, en temas financieros. Incluso la señora es hasta contradictoria, porque ella llega al gobierno con una postura, con una actitud de que ella no iba a asumir el poder porque consideraba que a Castillo lo habían traicionado. Pero resulta que le gustó, se quedó allí, a lo mejor empezó a ver la hora en esos relojes que le habían mandado, a lo mejor empezó a ver todos los beneficios que tenía el poder, y ahí entonces decidió quedarse hasta el 2026, que termina el periodo. Pues siempre está el gobierno peruano pendiente también de contestar y de avanzar. Pero lo triste de esto es que ha llevado a la pérdida y a la ruptura de un mecanismo tan interesante como fue la Alianza Pacífico, como fue ese ejercicio de una nueva manera de hacer diplomacia, de plantear una integración con unas embajadas compartidas, compartida en el sentido que los 4 países que formaban parte, los 4 miembros principales de la Alianza Pacífico, tenían una sola embajada en algunos países, por ejemplo en países africanos, y se rotaban la representación. Y era curioso porque el embajador era, por poner un caso, mexicano, el ministro consejero por estos 6 meses era un colombiano, el primer secretario era un peruano. Era la manera en que se terminaba articulando. Chile también como miembro. Eso ya lo había hecho en cierto momento el G3, en un experimento que tuvo una integración particular entre Venezuela, Colombia y México, pero con estos problemas que México no reconoce al gobierno de la señora Boluarte, que Colombia tiene una posición también bastante dura, no hay manera de rescatar ese proceso de integración y tristemente sucumbe la Alianza Pacífico a las discusiones internas. Entonces, el tema de la discusión, la disputa,
la rencilla entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Dina Boluarte va más allá de defender o no a Pedro Castillo. Es un tema de enfoques que tristemente se lleva por el medio a una iniciativa como la Alianza Pacífico. Así que bueno, ese es otro tema que está por allí. Bueno, podemos entonces, ha sido un vuelo tranquilo en medio de todo, pero podríamos identificar la emisora, posteriormente regresamos y ya que estamos hablando de México, vamos a entrar directamente escuchando una canción, vamos a oír unos mexicanos también emblemáticos y muy apreciados como Maná, con Cuando los Ángeles Lloran. A veces uno llora con estas posiciones de ciertos gobiernos que no se dan cuenta del daño que hacen. Entonces bueno, identificamos emisora, escuchamos Cuando los Ángeles Lloran con Maná y regresamos aquí a Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM para hablar de Guyana. Hubo elecciones en Guyana y aquí vamos a conversar de los resultados. Ya venimos. Estás en sintonía de Sin Fronteras pero con Límites con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Bueno, regresamos, escuchamos Cuando los Ángeles Lloran, la canción además de Maná emblemática. Maná revolucionó al mundo de la música y en este caso creo que lo reafirma. Yo me atrevería a calificarlo un rock latinoamericano, protesta en algún caso, contestatario, y que ha tenido varias etapas, pero sigue sonando Maná. Bueno, regresamos, llegan más mensajes. Doménico nos dice: buenos días, interesante análisis del tema. Bueno, un abrazo, Doménico, y lo hacen más interesante ustedes también participando, proponiendo, preguntando. Chepina nos dice: buenos días, ¿cuáles fueron los resultados de Guyana? Chepina, ya vamos con ese tema. No hay resultados, pero ya algunos se atribuyen la victoria. Vamos ahí los vamos a dejar en ascuas mientras seguimos leyendo los mensajes. Eusebio dice: ¿qué opinas de la posición de China y Rusia? Podemos hablar un poquito de eso también, Eusebio. Y Beto nos dice: la vida nos lleva a poner cuidado con todos los acontecimientos mundiales, el manejo de las políticas mundiales. Bueno, Beto, el reto es mayor y por eso esta vuelta al mundo semanal que hacemos, porque se le pierde el hilo a las informaciones, porque hay una gran vorágine informativa que nos come, fagocita absolutamente todo, y lo que es noticia ahorita ya mañana no lo será. Pero bueno, hay que hacer seguimiento porque en el medio están los seres humanos, el planeta, todo que termina siendo afectado. Pero bueno, vamos a hablar de Guyana, como nos está pidiendo aquí Chepina, pero antes hacemos publicidad y recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Revisen la oferta que tenemos para ustedes. Es oferta meticulosa, bien planificada, con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y con el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores, formándolos, guiándolos, acompañándolos y concretando para que esos objetivos que ustedes tienen los alcancen y puedan aprovecharlos. Policreativa Consultores. Bueno, Guyana. No hay resultados en Guyana, pero ya Irfan Ali, el actual presidente, se proclama ganador de las elecciones y dice entonces haber sido reelecto para un mandato de 5 años. Irfan Ali, un personaje que ha hecho bastante ruido, es un hombre polémico, viene de la comunidad musulmana de origen indio, logró llegar al poder hace 5 años al derrotar al presidente David Granger, que buscaba un segundo mandato. El Irfan Ali, el actual presidente guyanés, candidato a la reelección, es hijo de un matrimonio de maestros, nació en el año 80, tiene estudios en Reino Unido y en Jamaica, incluso un doctorado en urbanismo y planificación regional, ha tenido participación en ministerios y fue electo diputado por primera vez en 2006. Una figura de su partido, que contó con el apoyo del secretario general del Partido Progresista del Pueblo, el PPP, además expresidente de Guyana, Barraja Yeo, y que se piensa tiene entonces la venia de este personaje que para algunos es la figura detrás de todo el poder que tiene Irfan Ali. Esta fue una elección, si se quiere, atípica, porque se enfrenta, recordemos algo, vamos a hacer una aclaratoria o un elemento que ayuda. Ahí hay un par de partidos que pueden buscar.
Por un lado, el Partido Progresista del Pueblo, que es este movimiento, y existe también una candidatura o un grupo de partidos que salió en una alianza novedosa, una alianza que puede ser algo inédito en esta contienda, pero que lleva además al Congreso Nacional del Pueblo, tiene partidos también tradicionales, y en este caso postularon la candidatura de Aubrey Norton. Pero ¿por qué les hago esta aclaratoria? Porque es que, a diferencia de lo que ocurre en buena parte de la región, en Guyana los partidos responden a criterios étnicos. Cuando hablamos de Irfan Ali, que viene de la comunidad musulmana de origen indio, es porque el partido de Irfan Ali tiene fuerza en ese sector, representa a ese sector. Son partidos étnicos, mientras que el partido de Norton, el partido cabeza de esa gran alianza que constituyeron, es un grupo que hace énfasis más bien en las negritudes guyanesas, esa idea de sectorizar a los grupos. Ha habido intentos de romper con eso y de hacer partidos mucho más amplios, pero eso no se ha podido constituir y no ha calado. Pero además de ello, esta es una elección que tiene particularidades, porque hay varias candidaturas. El sistema guyanés es una elección parlamentaria, pero quien gane las elecciones, el partido que saque más votos, tiene derecho a colocar al presidente. Entonces, 3 de los candidatos eran los que tenían oportunidad: Irfan Ali, del Partido Progresista del Pueblo; Aubrey Norton, que aquí fue con la Asociación para una Nueva Unidad; y Azruddin Mohamed. Azruddin Mohamed tiene un partido que se llama Invertimos en la Nación, y es un personaje de una enorme riqueza. Es un hombre con mucha fuerza a nivel financiero, al punto de que lo llaman el Trump guyanés. Ya cuando usted empieza a emparentarse y a describirse como alguien diferente a lo que usted en realidad es, o sea, ¿por qué tiene que ser el Trump guyanés? ¿Por qué no puede ser Azruddin Mohamed? Pero bueno, él se trata de llevar la imagen de Trump, que yo en estos días no hubiese sacado esa imagen. Pues si para empezar pensaban que Trump había fallecido, imagínense entonces qué clase de campaña podía hacer. Y un Trump además que es recordado por lo que está ocurriendo en el tema migratorio, por la actitud que tiene hacia los poderes, por el desprecio que tiene hacia las decisiones judiciales. Pero Azruddin Mohamed cree que le da provecho definirse como el Trump de Guyana. Entonces, no hay resultados todavía. Chepina, no tenemos resultados aún. Irfan Ali ya se proclama ganador de las elecciones, pero pareciera, según los sondeos, que sí existe una sorpresa. Y es que no quedaría el partido de Aubrey Norton o la coalición que lo acompañó en el segundo lugar, sino que se rompe la tradición de los dos partidos que se alternan el poder o que han tenido presencia del poder, y Invertimos por una Nueva Nación, el partido de Azruddin Mohamed, el partido que creó el multimillonario, el Trump de Guyana, como la segunda fuerza electoral. Y esto puede representar un quiebre, porque además se parece mucho a algo que habíamos conversado hace algunos meses, en el tema Mozambique, que el adversario tradicional, el Frelimo, que es la Renamo, quedó en el tercer lugar. Se impuso otro candidato, llegó de segundo otro candidato que evoca una nueva manera de hacer oposición, y aquí puede estar ocurriendo lo mismo. Ahora, a esta elección hay que prestarle mucha atención. En Venezuela es una elección relevante por el tema del Esequibo, que además fue tema de campaña, y exacerbando los candidatos guyaneses el nacionalismo respecto a la controversia con Venezuela. Pero además, por lo que representa ahora Guyana. A Guyana la llaman la Dubái de América. Tiene una enorme potencialidad en materia de hidrocarburos. Entonces, por eso lo apetecible que se tornaba esta elección, porque el que llegue le va a tocar entonces administrar esa gran cantidad de recursos, lo que hay en el subsuelo, y eso va a tratar de renovar lo que es Guyana. Un poco como el fenómeno Surinam, del que hemos hablado también, que era un país bastante atrasado, empobrecido, que descubre ahora cuantiosas reservas de hidrocarburos y lo posiciona
como un actor al que hay que mirar en la región. Yo me imagino que ya los brasileños miran a Guyana y miran a Surinam como unos socios estratégicos, porque Brasil es un país muy hábil, independientemente de la administración que tenga en un momento determinado. Entonces, vamos a esperar resultados oficiales, pero todo indica que Irfan Ali, como decían los sondeos, habría conseguido la reelección y se mantendría en el poder 5 años más. Bueno, ya que estamos allí y hablamos del Esequibo, luego podríamos escuchar una canción que sirve además para que se le haga llegar a los parlamentarios electos en Guyana y a quienes aspiraron a la presidencia guyanesa. Creo que podríamos escuchar Témpano con el Esequibo. Ya venimos aquí a Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Estás en sintonía de Sin Fronteras pero con Límites con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Bueno, el Esequibo con Témpano. Podemos mandar, tomamos esa canción y se les manda a los distintos candidatos en Guyana para reafirmar un respeto a una salida como hay que buscar a la posición que hay Venezuela, no a la altanería con la que maneja Guyana el tema del Esequibo. Además lo usa como campaña, tema de campaña, y uno veía la competencia entre los aspirantes a ver cuál era más fuerte y cuál gritaba más. Bueno, nos dice Ontiveros Salazar, muy buenos días, el panorama mundial se las trae. Ontiveros, bastante, eso decimos todo. Bueno, vamos ya llegando prácticamente al límite del tiempo de nuestro programa, ya vamos buscando la pista de aterrizaje, pero antes tema, posición de China y Rusia. Así como nosotros decíamos que había que mandarle la canción del Esequibo a Irfan Ali y al resto de los políticos guyaneses, yo me imagino que en China deben estar pensando en mandarle un regalo a Donald Trump. A lo mejor el regalo se incrementa con una cuota, esos regalos donde todo el mundo aporta. Bueno, vamos a hacer una colecta para darle un buen regalo a Donald Trump. Además lo tenga, que es un regalo donde tendrían que contribuir fundamentalmente China, Rusia e India. Porque la posición de Trump respecto al tema arancelario y la actitud de desparpajo con la que ve la realidad ha llevado a que países que se enfrentan entre sí coincidan. Y lo vimos con un abrazo que se dieron en una cumbre en China, a la que asistieron varios líderes, pero en ese lugar hubo un encuentro donde el primer ministro Narendra Modi, el primer ministro de India, Vladimir Putin, el presidente ruso, y Xi Jinping, anfitrión y presidente chino, conversaron amenamente, carantoñas, guiños, sonrisas, abrazos. Bueno, eso gracias a ¿qué? A Trump, que ha tenido una actitud de repeler. Entonces, cuando usted no lo tiene en un lado, se va a otro donde lo tratan bien, y yo no confiara mucho, a lo mejor pensará Narendra Modi al mirar a Putin, y Putin al mismo tiempo en silencio calculará que no le gusta Xi Jinping, y Xi Jinping dirá, y estos dos creen que son amigos míos. Pero coyunturalmente están allí. Y es más, China, nos dice Chicho de cuál será el regalo por el tema arancelario. Bueno, algo le mandarán, porque gracias a la posición de Trump han logrado entonces unirse países que se pensaban totalmente enfrentados, haciendo una respuesta, poniéndose en contra de la posición estadounidense. Entonces eso por el manejo que tiene Estados Unidos. Eso de todas maneras hay que hacerle seguimiento. Y China mostrando un poderío militar considerable, por cierto. Belisario dice, ¿cuándo nos devolverán el Esequibo que es nuestro? Hay que asumirlo, Belisario, como un tema de interés nacional. Eso hay que llevarlo siempre presente, y así tiene que entenderse. Un tema que trasciende a la visión partidista o coyuntural, y quienes tienen la administración deben verlo de esa manera. Un criterio de amplitud para poder buscar una salida al respecto y una respuesta adecuada. Bueno, nos estamos yendo ya, pero comentario argentino, pendientes porque el domingo hay elecciones para renovar el Congreso, el órgano legislativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué cobra relevancia esa elección? Porque es una prueba de fuego. Ahí se medirá el peronismo unido contra la Libertad Avanza y frente a otros grupos. La campaña ha estado marcada por desórdenes, por violencia,
incluso ayer Milei denunció que otra vez lo habían agredido, y se expresó muy feo, dijo que la casta estaba avanzando y que él no toleraba las descalificaciones a su hermana Karina Milei. A Karina Milei, que además él la llama la jefe, que tiene una gran influencia sobre él y su gobierno, la acusa de cobro de coimas para facilitar ciertos procesos. Así que se le enreda el escenario al gobierno de Milei. Vamos a ver si esto tiene repercusiones en materia electoral, y esta elección del domingo preparará el terreno a la elección legislativa nacional del mes de octubre. Aquí nos dice Isidro, estamos viviendo en un mundo multipolar, totalmente, Isidro, y desordenado, además. Bueno, con el tema argentino hacemos publicidad, y recuerden, sigan a Policreativa Consultores, aprovechen esa oportunidad que se les brinda de una formación adecuada, con un perfil idóneo y con el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos. En la dirección y presidencia de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares, muy pendiente siempre de la música, de la conexión, allí en los controles, y quien habló para ustedes, como todos los martes y jueves. No, como todos los jueves, los martes no. Estamos en el frío bogotano que nos puso así, como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Luis Daniel Álvarez, certificado de locución, 392-029. Dice la señora Yolanda, fue un vuelo por distintos temas, por demás interesantes. Feliz jueves para todos. Abrazos, señora Yolanda, y esa es la idea, novedad, cambiar y que ustedes se sientan a gusto en esta vuelta al mundo semanal. Bueno, los argentinos votan el domingo en las elecciones, ahí seguirán peronismo, la libertad avanza, los radicales, bueno, Leonardo Fabio, el gran argentino, nos dirá, ni el clavel ni la rosa, ni uno ni otro, dice Leonardo Fabio, que era un peronista convencido. Bueno, viene Mariela a su rinconcito, ustedes se quedan en sintonía de Radio Sintonía 1420M, y yo sigo aquí unos días más en Bogotá, Colombia, una ciudad 2600 metros más cerca de las estrellas. Feliz jueves para todos.